Y en la tan gustada sección del explicador con Paris Lavropoulos tendremos el tema características de la cultura griega y la conexión con la escuela en Grecia. Veamos el reporte con Paris. El día de hoy nos toca ver las características de la cultura griega, que son las siguientes. 1. El descubrimiento del valor humano, del hombre en sí, de la personalidad, independientemente de toda autoridad religiosa o política. 2. El reconocimiento de la razón autónoma, de la inteligencia crítica, liberadas de dogmas o consideraciones externas. 3. La creación de orden, de la ley, del cosmos, tanto en la naturaleza como en la humanidad. 4. La invención de la vida ciudadana, del estado de la organización política. 5. La creación de la libertad individual y política dentro de la ley y del Estado. 6. La invención de la poesía épica, de la historia, de la literatura dramática, de la filosofía y de las ciencias físicas. 7. El reconocimiento del valor decisivo de la educación en la vida social e individual. 8. El principio de la competición y selección de los mejores en la vida y la educación. Es importante mencionar que los 8 puntos anteriores son la base de la escuela griega, en la cual se distinguen los 4 periodos esenciales, que trataremos de explicar a continuación. El primero, comencemos por la escuela heroica o caballeresca, representada por un carácter guerrero basado en el concepto de honor y de valor. Surge aquí el espíritu de competición y la aspiración de sobresalir de los demás. La educación del joven guerrero consistía en dos partes esenciales. Primero, se ejercitaba en el manejo de las armas, del arco y la flecha, y practicaba diversos juegos y deportes caballerescos. 2. Se le enseñaba las artes musicales, canto, lira, danza y oratoria. Se cultivaba a los jóvenes la cortesía y las buenas maneras. La educación se impartía en palacios o castillos de los nobles. La educación de las mujeres estaba limitada a las faenas domésticas. La educación ateniense fue de carácter social. Estimulaban actividades educativas y los concursos nacionales deportivos. La educación iniciaba a partir de los 7 años, la cual comprendía la gimnástica y la musical. La gimnástica se practicaban los ejercicios físicos básicos del salto, la carrera, las luchas, la jabalina y el disco. Y en la musical comprendía, además de la música, la poesía. Se desarrolla la educación de carácter instructivo, escolar, dada por didáscalos o maestros elementales. A los 18 años el joven entraba en la efebia y se preparaba para el uso de las armas. En la educación superior enseñaban aritmética y letras. Surgen los profesores sofistas, que mediante retribuciones elevadas se encargaban de preparar a la juventud para la oratoria. Se forman comunidades y fundaciones de cultura superior, como la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, donde se cultivaba la retórica. El siguiente periodo es el llamado educación cívica, representada por Atenas y Esparta. En la educación espartana era de carácter de severidad y dureza. Esta educación, de carácter militar, también se les enseñaba deportes, música y danza. La educación del niño espartano empezaba a partir de los 7 años y terminaba hasta los 20. Este pasaba por organizaciones juveniles con instrucción militar. La educación se impartía en campamentos principalmente, y la educación de la mujer era atendida en vista de su función de madre.
El siguiente periodo es la escuela humanística. Esta está representada por Sócrates, Platón y Aristóteles. En este periodo, la educación deja de ser de carácter privado y se convierte en pública. Existe la enseñanza privada dada en escuelas particulares, sostenidas con retribuciones de los alumnos. Se deja de lado la educación física y estética, dando acentuación al aspecto intelectual como la escritura y el cálculo. Surge la enseñanza secundaria, la escuela de gramáticos, en la que estudian a Homero, Hesiodo y Solán, así como los poetas líricos y dramáticos posteriores, Píndaro, Safo, Esquilo, Sófocles y Eurípides. La enseñanza superior es de la cultura general y científica. Esta se imparte en colegios y academias, en la llamada Universidad de Atenas y el Museo de Alejandría. Se les enseña la retórica, filosofía y las ciencias. Lo más importante de esta época es que se deja establecido con su enciclopedia el programa de estudios que va a seguir con el trivium y quadrivium. El quadrivium proviene de la secta de los pitagóricos, cuyo líder era Pitágoras. Esta secta da gran importancia a la educación, cuyo objeto era conseguir la moderación y el dominio de uno mismo, imitando el orden y armonía del universo. Las 4 ciencias que enseñan, aritmética, astronomía, geometría y música, son humanistas y realistas. Esto ha perdurado en todo el mundo. El trivium se refiere al conjunto de 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia: la gramática, retórica y dialéctica o lógica. Y llegamos así a la escuela helenística, que se divide en 7 partes. La Academia Antigua, su característica es seguir siendo fiel al maestro Platón. La Academia Media se caracteriza por la introducción del escepticismo. La Academia Nueva, sus filósofos se centran más en el eclecticismo, abandonando las teorías del escepticismo. La escuela peripatética, la escuela de Aristóteles, se vio engrandecida con el gran impulso que le dio el orador Arcesilao, fundador de la Academia Nueva. Su doctrina rechazaba el dogmatismo de los estoicos y trataba de demostrar que lo más importante era buscar y descubrir lo más verosímil o probable. La escuela del escepticismo. El escepticismo se desarrolló en gran medida durante el periodo helenístico, aunque no hubo ninguna auténtica figura que lo representase, pero la escuela se mantuvo muy activa, aún después de la conquista romana, dándose el caso de que sus mejores representantes son de la época imperial. Enesidemo de Crioso, en Creta, maestro en Alejandría, y Sexto Empírico, perteneciente además a la escuela médica empírica Elvia. La escuela del epicureísmo. Epicuro compró en Atenas una casa con huerto o jardín, que se convirtió en el lugar de encuentro de sus alumnos, que acabaron llamando al sitio el jardín. Uno de los fines que llevó a Epicuro a la utilización de esta sede fue el oponerse a la influencia de la academia heredada de las enseñanzas de Platón. El epicureísmo intentaba dar solución al problema de la felicidad. Los epicúreos buscaban la paz consigo mismo, para lo que elaboraron métodos que pretendía combatir la tristeza, la angustia, el aburrimiento y la preocupación, inútiles que llegaban a acongojar al ser humano. La escuela del estoicismo. Su creador fue Zenón de Citio, un semita comerciante que optó por dedicarse a la filosofía. Su doctrina se llamó también doctrina del pórtico. Se trataba del pórtico de Poesile, en Atenas, lugar donde se reunían sus discípulos. Eso es todo por el día de hoy. Volvemos contigo, Alisa. Y con esta explicación nos despedimos por hoy de su noticiero educativo, dándole infinitas gracias por sintonizarnos. Desde la ciudad de Atenas, Grecia, estuvo con ustedes Alisa Caristeas. Buenas tardes.